es la forma como calculamos esa carga y el aplastamiento. La explicación que dimos, y bueno, acá es PUD, aquí está la explicación del diagrama de cuerpo libre del nudo, que sería aquí, y de la forma pues como se calcula. Eso pues solo con lunetas en los extremos, ¿no? Decíamos en la clase pasada. Y decíamos también que si teníamos más de dos columnetas, podríamos tener columnetas intermedias, hacíamos todo el análisis y nos dábamos cuenta que básicamente terminábamos en la misma expresión para el cálculo del PUD, ¿no? Aquí nos dábamos cuenta cómo finalmente terminábamos hallando lo que es lo mismo. Y aquí hay un dibujito bastante importante donde vemos la sección transversal de la biela de compresión y que esto es H' quintos. Esto que sea H' quintos aquí es experimentación también, ¿no? O sea, hay códigos, por ejemplo el FIMA o cosas así, que es donde encontramos una expresión para calcular este ancho aquí, ¿cierto? Eso podríamos verlo. Nuestra norma dice H' quintos. Allí estaría y la capacidad, la resistencia nominal a la compresión, lo encuentran en el D1074, la resistencia nominal a la compresión de la mampostería sola, es decir, ella respondiendo por eso, sin contribución de los elementos de confinamiento, está definida por esta expresión que está aquí. Y es de acuerdo a estos parámetros que también los calculábamos y a una relación de Sveltez, si es menor o igual a 30 o si es mayor que 30. Esto lo hicimos la clase pasada, y AMD, que es esta seccioncita de aquí, es el área de la biela de compresión. Es el área de la biela de compresión. Bueno, estos cálculos, verificación por aplastamiento del alma del muro, también los tienen acá. Aquí, ¿cierto? Cada uno de ellos los hicimos, ¿cierto? Para que ustedes lo revisen. W. ¿Alguien me recuerda qué es W? El ancho efectivo. ¿El ancho de qué? Efectivo. ¿El ancho efectivo de qué? ¿De la biela? ¿De la biela? Sí. ¿Este ancho de aquí? Muchachos, me refiero a W, a ese ancho, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, pero miren que por aplastamiento en el alma del muro, ¿cierto? Tampoco hay problemas. Es decir, básicamente los chequeos que se le hacen a la mampostería, el mayor inconveniente que se presenta es por cortante, ¿no? El mayor inconveniente que se presenta es por cortante. Bueno, eso fue lo que hicimos la clase pasada. Estamos en la parte del chequeo de 1078. Miremos este otro chequeo. Que es la verificación acortante en los elementos de confinamiento del muro ya. Es decir, en las columnetas y en las viguetas. Verificación acortante en los elementos de confinamiento del muro. Es decir, ya en las columnetas y en las viguetas. Aquí empezamos en las columnetas, pero otra vez vuelvo y les muestro
este otro dibujito acá, donde les decía a ustedes esto. Miren, en las columnetas, debido a la biela de compresión, este es el cortante que se genera. Y en las viguetas, este es el cortante que se genera, ¿cierto? Tanto en la vigueta de arriba como en la vigueta de abajo, o en esta columneta o en esta columneta, ¿cierto? Entonces son estos cortantes los que estamos chequeando, provenientes de que la misma mampostería genera sobre los elementos de confinamiento. Y hay que tenerlos en cuenta. Nosotros hemos dicho siempre que los elementos de confinamiento están solo de hecho para confinar el muro, y que es el muro el que responde por el comportamiento estructural de la edificación. Sin embargo, hay unos chequeos importantes allí a tener en cuenta. Proveniente de la biela de compresión en las columnetas de confinamiento. El esfuerzo cortante, cualquier esfuerzo cortante, sería BU, ¿cierto? Que es este BU que nosotros ya conocemos, este BU, ese BU dividido entre el LW por T, ¿cierto? LW sería la distancia que hay de aquí a acá, ¿cierto? Todo, ¿sí? Y T sería el espesor. Entonces, miren que el esfuerzo cortante es la fuerza cortante sobre la sección transversal donde esté actuando, que es LW por T, sería esta seccióncita de aquí. La sección transversal que estamos estudiando es esta sección, ¿cierto? Donde este es el espesor, esta dimensión, y esta dimensión sería LW. Por eso decimos acá que el esfuerzo sería la carga, fuerza cortante sobre el área donde está actuando. Y si quiero averiguar el cortante último, pero en el paño, en este pañito, en cualquier paño, pues eso ya lo mostramos atrás, sería el BU por la longitud del paño, sería esta longitud del paño sobre la longitud total. Es decir que el BU que le llegaría a una columna sería el BU del paño medios, porque son dos columnetas, ¿sí o no? BU del paño medios porque son dos columnetas. Es decir, el BU que le llegaría a una columna sería el BU del paño, que lo reemplazo, sería esta parte de aquí, y me quedaría BU por la longitud del paño, que sería este, sobre LW, y dividido 2 porque son dos columnetas en este caso. Es decir, aquí ya sabemos el cortante que le va a llegar a cada columneta. El cortante que le va a llegar a cada columneta, que es dividido 2. Y esto pues ustedes lo encuentran en la norma, van a la norma y no encuentran esto que estoy explicando aquí, pero sí encuentran la formulita de 1. Entonces aquí es como la explicación de por qué 2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué dividido 2? Y la explicación de esta formulita también la tenemos en la clase pasada, pues dedicamos un rato a explicarla de dónde. Y entonces, lo mismo, ¿no? El BU, ¿cierto? El BU tiene que ser por lo menos igual al phi BN. Es decir,
la solicitación por lo menos igual a la capacidad pero reducida. Aquí hay un lío, ¿cierto? Aquí les he puesto punto 75 de FI. ¿Ustedes recuerdan este FI, muchachos? ¿De punto 75? ¿Se acuerdan? Es un coeficiente de reducción acortante, ¿cierto? Del punto 75 que ustedes trabajaban. Pero después ustedes iban allá y lo están viendo en estructuras 2, por consideraciones sísmicas, ese pi bajó a cuánto? A punto 6, ¿cierto? Entonces, acá por ejemplo, me encuentro con lo siguiente. Miren en esta diapositiva que les compartí acá. ¿Cuál sería el pi allí? Esta es la solicitación, miren que nos divide entre 2, pero ahí cuál sería el pi en la capacidad. Punto 6, ¿cierto? Porque punto 6 era el pi por cortante, pero en la NSR del 98. Y ahora en la NSR nuestra es punto 5. ¿Cierto? Lo castiga más. ¿Cierto? Entonces, si uno quiere ser riguroso, no sería punto 75, sino punto 5. ¿Cierto? Sino que algunos interpretarían y dirían, es que usted está revisando no el muro, que es el más importante, sino que está revisando es la columneta, que ella simplemente está esconfinando. Entonces estaríamos como siendo muy agresivos con el elemento, ¿no? Pero bueno, depende de quién esté revisando. Lo que quiero que caigan en cuenta es que alguien puede interpretar y decir, no, ahí es punto 5. Como en esta imagen, que lo pusieron punto 6, ¿verdad? No punto 75, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, allí quiero que tengan en cuenta eso. Les voy a mostrar en dónde está eso en la norma. D1079 decimos, ¿cierto? D1079. De 1079. De 1079. Entonces aquí dice lo siguiente, donde la capacidad, esta sería la capacidad de la columneta, ¿cierto? Miren, esta es la relación que la conocen todos, ¿sí o no? Pero acá dice, donde BNC, o sea, la capacidad de la columneta para el elemento de confinamiento, puede ser columna o viga, debe calcularse de acuerdo con los requisitos del título C del reglamento del capítulo C11. ¿Cierto? Y si voy al capítulo C11, BNC, pues claro, lo puedo calcular con lo que me dice el capítulo allá, ¿cierto? Que por ejemplo la capacidad cortante para el capítulo C11 dice que es ¿cuánto? La capacidad cortante del concreto. Raíz de F' sobre 6, ¿cierto? Esa sería la capacidad acortante del concreto solo, pero también le ayuda al acero. Entonces la capacidad del acero, ¿cuál sería? ¿Cómo? Hay un pedacito, pero ahí le faltaría. No. Bueno, ahorita vamos al capítulo C11, pero bueno. Lo que aguanta cortante, el material, la columneta en este caso, sería el aporte del concreto, que ese sí es clarísimo, que es raíz de F' sobre 6, ¿cierto? Por un lambda si quieren, pero el lambda es 1, más lo que le ayuda el acero, ¿están de acuerdo? Y lo que le ayuda al acero, pues ya lo vamos a ver y recordar allá un poco. Lo que quiero es que miren que aquí lo manda uno al capítulo C11 para calcular este dato, la capacidad nominal.
Y si nosotros vamos al capítulo C11, muchachos, el phi de reducción por cortante, ¿cuánto vale? Ese sí lo saben. ¿Cuánto vale el phi por cortante de reducción en el capítulo C11? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Exacto. Es 0,75, ¿cierto? Es 0,75. Entonces uno diría, bueno, en este caso, entonces, si me está diciendo que calcule el cortante nominal con C11, el phi que tomaría sería el 0,75 que tomé allá y que hice allá. ¿Me hago entender? O sea que hay que trabajar con varios phi. No, es uno solo. Es uno solo, solamente que te estoy explicando porque en la gráfica anterior, que no es mía, o sea, esta es una gráfica, esta diapositiva no es mía, mira, esta diapositiva no es mía. Y allí encontré que emplearon un phi de 0.6, ¿sí? Allí emplearon un phi de 0.6. Y este 0.6 es de la norma del 98. Si vamos a la norma del 98, pues van a encontrar este 0.6 allí, ¿sí? La norma nuestra ahorita es más exigente con el phi por cortante, es 0.5. Bueno, la 98 también es nuestra, simplemente con la actualización. Mi discusión es, encuentro este dato aquí, encuentro esta otra información acá, muchachos, miren, donde dice, vea, esta capacidad acortante para los elementos de confinamiento, trabájenla con el capítulo C11. Y entonces, claro, me voy a calcularla de esa forma, pero allá también dice que el phi es 0.75, no 0.5 ni 0.6. ¿Me hago entender? Claro, eso es lo que dice, pero alguien me puede decir, sí, a usted le dijeron, calcule la capacidad con el C11, pero el phi, deje lo que dice acá. ¿Sí me hago entender? ¿Y qué es lo que dice acá, muchachos, respecto al phi? Voy a mostrarles aquí. Respecto al phi, para cualquier elemento, mírenlo aquí, acortante. ¿Cuánto dice? 0,5. 0.5. ¿Sí me hago entender? Las estructuras de mampostería de muros confinados se deben analizar y diseñar de acuerdo a los requisitos dados en el capítulo D5, con las excepciones dadas en la presente sección. El diseño se debe realizar de acuerdo con el método de diseño por estado límites de resistencia, que es lo que estamos haciendo. Los valores de phi, en vez de los valores phi dados en D515 deben emplearse los siguientes, y por cortante, vea, es 0.5. ¿Sí me van siguiendo? O sea, el phi aquí dice que es 0.5. Ahora me podría decir, bueno, para la mampostería, pero las columnetas hacen parte de la mampostería, ¿sí? Y por acá, donde les mostraba, donde les mostraba aquí dice que la capacidad la calculen con el capítulo C11, y allá en el capítulo C11 el phi es 0.75. Pero diríamos, bueno, aquí le están diciendo la capacidad, calcúlela con el capítulo C11, pero el phi, como el que le están dando acá, y el phi es 0.5. ¿Me hago entender? Bueno, podríamos irnos por ahí y decir, el phi en realidad no es 0.75, sino 0.5. ¿Sí? Si eso es cierto, vendríamos acá, muchachos, vendríamos a la verificación por cortante de nuestras columnetas, que es verificación por cortante de los elementos confinados, ¿cierto? Estos elementos. Aquí les hice pues la tablita. Pero ese es de muros, ¿cierto? ¿no, profe? ¿Cómo? Ese es de muros. ¿Ah? ¿El que está ahí es de muros? ¿Esto? Ajá.
Sí, es el chequeo nuestro, lo que hemos venido haciendo para esta es la verificación acortante de los elementos que confinan el muro. ¿Sí? O sea, para las columnetas y las viguetas, ¿sí? Entonces, mira que aquí sigue absolutamente todo, ahorita lo vamos a repasar mejor. Pero el phi, miren que el phi para las columnetas que vamos hasta ahora y para las viguetas también tocaría así. En vez de ser .75 aquí, ¿sería cuánto? 5. .5. Eso es lo que les quiero decir. ¿Sí? Eso es. Lo mismo acá para las vigas. En vez de ser .75 aquí sería .5. ¿Sí? Y miren que este chequeo sí es interesante también porque hay elementos que no me estarían chequeando aún con .75. Miren, por ejemplo, aquí tengo un elemento que no cumple. Acá tengo otro elemento que no cumple. Acá tengo otro elemento que no cumple. Vean, no cumple. Estamos hablando de las columnetas y las viguetas, ¿no? O sea, hay elementos que no cumplen. ¿Sí? Ahora, si pongo .5, pues van a haber más elementos que no cumplan, porque estoy siendo más exigente. Estoy reduciendo prácticamente a la mitad la capacidad. Entonces, claro, el reducir a la mitad la mampostería, o sea, los ladrillos y esta clase de cosas, yo diría, bueno, sí, eso sí, porque ese comportamiento es un poco incierto, pero de pronto el concreto reforzado, ese comportamiento sí es como más conocido y más estable. ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto? O sea, sí me tratan de llevar el hilo respecto a lo que les digo. Unir ladrillos con mortero de pega, la capacidad de uno, la capacidad del otro, la mano de obra que es no calificada muchas veces, cosas de esas, reducir con un phi de .5 allí, pues diríamos sí, ¿no? Porque la incertidumbre es grande, ¿están de acuerdo? Pero reducir con .5 a un elemento de confinamiento que es concreto reforzado, ¿ustedes qué opinan? De pronto no, ¿cierto? De pronto no, porque ese material sí es muy bien conocido, ya lo hemos estudiado mucho. ¿Están de acuerdo? Y podemos tener un control de calidad bastante bueno sobre eso. Pero bueno, ahí está lo interesante, les quería mostrar eso. Aquí está .75, podría ser .5, nos exigiría un poquito más. Habría que revisar. Listo, entonces sigamos acá para seguirles explicando esta parte. Vamos aquí. Entonces, revisaríamos lo de las columnas. Entonces, miremos lo de la capacidad aquí. Lo de la capacidad. Entonces sería lo que aguante el concreto, la capacidad de lo que aguante el concreto, el phi BC, más lo que aguante el acero, que sería el phi BS. Y ya, miren, este phi podría ser .5 y este phi también .5. Pero hasta ahora yo pienso que debería ser el .75, ¿cierto? Por el argumento que les he dado. Sin embargo, habría que hacer la interpretación allí en la norma. Entonces, si me quieren ayudar, ustedes me decían, bueno, el concreto sería raíz de F'C sobre 6 por B y por un D, ¿cierto? La capacidad de lo que aguanta el concreto. Y entonces vienen acá a la tablita en Excel para las columnetas, ¿cierto? Y aquí está eso, miren ya, raíz de F'C, tírenlo muchachos por favor, lo tienen allá, la capacidad de la columna, raíz de F'C, que es B6, sobre 6 por B y por D. Aquí lo tengo como B por H, B y por H de 1. Lo tengo por punto 20 y no raíz de F'C
sobre 6 por B y por D. D sería un poquito menos, ¿cierto? Porque el D que estaría aquí en H, miren, H tomé fue la altura total y no es D. Ahí tendría que restarle ¿qué cosa? El recubrimiento menos medio diámetro de la barra hasta llegar al D, ¿cierto? Ahí podría faltar algo, más o menos me faltarían ahí unos 4 centímetros, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, listo, ahí no lo tuve en cuenta. ¿Sí? Aquí está. Este sería el raíz de P'C por B y por D aquí. Y esta otra parte es el aporte del acero, miren. Esta otra parte que está aquí es el aporte del acero. Es decir, cómo sacar este aporte del acero. Y entonces me dicen, hágalo con el capítulo C11, decían allí, ¿cierto? Entonces vamos al capítulo C11, muchachos. O vamos a nuestras diapositivas de concreto armado que vimos en algún momento, ¿cierto? Yo creo que nos queda más fácil para llegar a eso. Al curso de concreto. ¿Y dónde está ese curso de concreto? Concreto armado. Y diseño acortante. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Miren. Miren, muchachos, está en C11472. En C11472 de la NRS 10. Y esta es la forma de calcular el cortante. Claro, estuviste cerca. El área del estribo, ¿cierto? Que, pues, ¿cuántas ramas serían, muchachos? 2 ramas en este caso, ¿cierto? 2 ramas por FY por D y sobre S. ¿Qué es S? El espesor. Es cada cuánto ponemos los ¿qué? Los estribos, ¿cierto? Porque sería mismo para un estribito la aferencia, ¿cierto? La aferencia de carga. Entonces eso fue lo que te faltó. Sí, míralo aquí. Esto es. Entonces miren que el espaciamiento es importante. ¿Cada cuánto? ¿Sí? Esta es la forma de calcular entonces la contribución del acero. Y hay otras implicaciones aquí, ¿no? Uno tiene que ir allá al capítulo C11 y por allá hay algunos mínimos y cosas de esas, ¿cierto? Pero esta es la forma de calcular el aporte del acero. Entonces ya tenemos el aporte del concreto y digamos que el aporte del acero lo calculamos así. Es que es difícil imaginarse. Entonces allí está el aporte del concreto y el aporte del acero. ¿Sí? El aporte del concreto y el aporte del acero. Entonces ya tenemos la capacidad también, ¿cierto? Tenemos la capacidad. Entonces esto fue lo que les mostré acá, muchachos. Les estaba mostrando acá para la columnetica, donde aquí está el aporte del concreto y aquí está el aporte del acero. Y miren que aquí sí puse el D. Y el D, pues obviamente la tablita ahí le falta. Puse un D restando simplemente 4 centímetros, como para dar una aproximación, ¿no? ¿Sí? Para darme una aproximación al D. Y eso fue lo que hice ahí, muchachos. ¿Listo? Entonces ya tendríamos la capacidad nominal de la columna, aprovechando el aporte del concreto más el aporte del acero. ¿Cierto? Con eso yo puedo encontrar ya una relación en términos de demanda-capacidad respecto al cortante que le llega sobre la capacidad del elemento. Y entonces hay elementos que no cumplen, por ejemplo este no cumple, ¿cierto? Y tendríamos que encontrar soluciones para que sí cumplan, en este caso ese elemento. ¿Ustedes qué harían? Y la respuesta obviamente está acá. El acero disminuyó la separación. Una, miren, disminuyendo la separación, aumenta la capacidad
acortante del acero y por ende la capacidad nominal del elemento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aumentar el área del acero. Aumentar el área del acero, sí, mira aquí. Ajá. Pero uno emplea generalmente en columnetas estribos número 2, ¿no? Es muy típico hacerlo, pero podría pasar a número 3, si en algunas partes se recomienda que no es tan típico, ¿no? Pero podría ser, ¿cierto? ¿Qué más, muchachos, podríamos hacer ahí?